Hola chicos, hoy vamos a hablar un poquito acerca del teorema de Pitágoras, pero primero quiero leerles este versículo que aparece aquí, que me encontré. Dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Efesios 4:2. Y Pechi nos da un consejo. Cuando no entiendas las razones, deja de razonar y acepta. A veces solo tenemos que aceptar a los demás y listo, tratarlos con tolerancia y con paciencia. Ok, vamos a entrar al teorema de Pitágoras. Ok, el teorema de Pitágoras, vamos a trabajar, en este teorema vamos a trabajar con triángulos rectángulos. ¿Qué significa eso? Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, eso quiere decir un ángulo de 90 grados. A estos dos lados que tocan el ángulo recto le vamos a llamar catetos. Okay, estos se llaman catetos. Y la diagonal, por decirlo así, ¿okay?, la que está opuesto al ángulo recto, le llamamos hipotenusa. ¿Okay? El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que si yo elevo a la 2 la hipotenusa, eso va a ser lo mismo, va a ser el mismo número a que si yo agarro los catetos, los elevo a la 2 cada uno y los sumo, va a ser lo mismo. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Entonces, derivado de eso podemos sacar dos fórmulas. Para cuando nos piden una hipotenusa, entonces lo que hacemos es esta fórmula, vamos a utilizar esta fórmula, y si nos piden un cateto, entonces utilizamos esta otra. Ok, vamos a empezar a hacer algunos ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Ok, vamos a hacer el primero. Aquí vamos a poner el primero y vamos a utilizar un triángulo rectángulo. Recordemos que son triángulos que tengan un ángulo recto. ¿Okay? Entonces aquí está, saben, ¿verdad? Así queda un poquillo chueco. Ustedes imagínense que es recto. Okay, este cateto va a medir 4 centímetros y este va a medir 3 centímetros. Y nos piden que encontremos la hipotenusa. Okay, por lo tanto, voy a utilizar mi formulita, okay, la hipotenusa. Entonces aquí puedo colocar la X o la C, como quiera. Okay, aquí como está la X, podemos usar la X para que no nos confundamos. Okay, entonces vamos a poner X es igual, y aquí me dice que agarre cada cateto y lo eleve al cuadrado. Okay, entonces eso es lo que voy a hacer. Mi primer cateto va a ser 4, lo elevo al cuadrado, voy a hacer más, ¿verdad? Agarro el otro cateto, lo elevo al cuadrado, ¿ok? Listo. Ahora, yo voy a irlo haciendo paso por paso, pero como ahora tenemos la calculadora, ¿verdad? Ahora podemos introducir esto de una vez y nos da la respuesta, pero voy a hacerlo paso a paso. Aquí entonces tendríamos que resolverlo de adentro. 4 a la 2 que me da 16, más 3 a la 2 que me da 9. Ok, luego tendríamos que sumar adentro, que esto me daría 25, y raíz cuadrada de 25 que me da 5. Ok, entonces yo tendría que, mi respuesta es 5 centímetros. La hipotenusa, aquí en este caso que me estaban pidiendo la hipotenusa, me diría 5 centímetros. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Okay, hagamos otro ejemplo por aquí. Nos dan un triángulo rectángulo, eso quiere decir que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Uy, me faltó un poquitito por aquí. Ok, me dice entonces que este cateto mide 5 y que este cateto mide 4. Ahora, vamos a poner la hipotenusa, hay que buscar la hipotenusa. Ahora entonces, como me están pidiendo la hipotenusa, voy a utilizar otra vez mi formulita, ¿ok? Entonces debo hacer la raíz cuadrada y adentro los catetos, sumándolos. Ok, entonces yo pongo X, que X es mi hipotenusa, ¿verdad? Pongo raíz y vamos con los catetos. Sería 4 a la 2 más 5 a la 2, ¿verdad? No importa el orden. Si se lo quiere poner el 5 primero, no hay problema, ¿verdad? Ok, vamos a resolverlo. 4 a la 2 me da 16 y 5 a la 2 me da 25. Ok, esto me da 41. Raíz cuadrada de 41. Si lo hacemos, vamos a ver que no nos da como resultado un número entero. Entonces, tenemos dos opciones. Una, dejarlo así, raíz de 41, o podemos colocar su equivalente con decimales, con números decimales, que en este caso sería 6,4, más o menos ahí.
Entonces 6,4, y si estábamos hablando de centímetros, por ejemplo, le ponemos centímetros. ¿Okay? Entonces aquí mi hipotenusa sería, yo en este caso a mí me gusta utilizar los decimales, entonces yo voy a poner 6,4, pero si se quiere poner raíz de 41 está bien también. Entonces yo aquí voy a poner 6,4 más o menos, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Okay, el ejemplo número 3. Okay, el ejemplo número 3. Tenemos un triángulo rectángulo. Ok, siempre un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. Ok, y en este caso me dicen que la hipotenusa mide 13, este cateto mide 12, y entonces me piden encontrar este otro cateto. Entonces ahora vamos a utilizar la otra formulita, la de los catetos. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Vean que en este caso tenemos que hacer una resta. Primero, ahora sí tenemos que tener cuidado con el orden. Primero vamos a colocar la hipotenusa al cuadrado y luego el cateto al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí vamos a colocar x es igual. Primero entonces tenemos que poner la hipotenusa. La hipotenusa, recordemos que es este, que entonces la hipotenusa sería 13 a la 2, y recordemos, menos, ahora va menos aquí, menos, y ahora tenemos el cateto que sería 12, el que nos están dando, 12 a la 2, ¿okay? Y ahora vamos a resolverlo. Adentro nos quedaría raíz de 13 a la 2, que es 169, menos 12 a la 2, que me da 144. Ahora hacemos la resta, y al restar eso nos da 25. Entonces cuando yo hago raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? Esa es muy sencillita. Entonces mi cateto va a medir 5. ¿Okay? Ya lo tengo aquí. Ahora, el teorema de Pitágoras también nos puede ayudar cuando estamos haciendo problemas. También hay problemitas que se pueden presentar y que los podemos resolver muy bien con el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, sé que notan un árbol. Okay, vamos a dibujar un arbolito por aquí. Okay, dibujamos un arbolito. Dice que su sombra, okay, la sombra y el arbolito forman un ángulo de 90 grados. Okay. Dice que la sombra mide 2,5 metros. Okay. Y entonces dice que si unimos la copa del árbol con donde termina la sombra, que se forma ahí una hipotenusa, ¿verdad? Dice que eso mide 4 metros. Okay. Entonces nos dicen cuál es la altura del árbol. Eso bien podemos usar Pitágoras. ¿Okay? En este caso, el árbol representaría un cateto, ¿verdad? Porque aquí tenemos la hipotenusa y un cateto. Entonces lo que nos hace falta sería un cateto. Entonces vamos a utilizar la fórmula de los catetos, que en este caso sería, recordamos, tenemos que poner primero la hipotenusa y luego le restamos el otro cateto, el cuadrado del otro cateto. Ok, hagámoslo. Entonces aquí sería x es igual, vamos a poner x aquí, que sería la altura de nuestro arbolito. Okay, entonces aquí adentro, primero vamos a poner la hipotenusa, que sería 4 a la 2, ¿verdad? Menos 2,5, voy a ponerlo entre paréntesis para que no haya confusiones. Okay, 2,5 elevado a la 2. Okay, entonces aquí vamos a resolverlo adentro para que vayamos entendiendo todo. 4 a la 2 me da 16. Y 2,5 a la 2, eso me da 25 cuartos. Ok, si yo hago esa resta, aquí me da adentro 39 sobre 4. Okay, y si resuelvo esto, me da todavía entonces raíz de 39 sobre 2. Entonces, ya no puedo más, de ahí eso no se va a poder simplificar más. Entonces yo puedo decir que el árbol mide raíz de 39 sobre 2, pero eso no es muy claro, ¿verdad? Entonces podemos pasarlo a decimales, que esto más o menos sería como 3,1, y como estamos hablando de metros, le ponemos metros. Ahora sí nos queda más claro, ¿verdad? La altura del árbol sería 3,1 metros. ¿Okay? 3,1 metros. ¿Okay? Entonces estamos hablando de un arbolito tamaño mediano, ¿verdad? De 3 metros. Entonces vean que con el teorema de Pitágoras podemos entonces derivar dos formulitas para encontrar la hipotenusa o para encontrar los catetos.
¿ok? Y también podemos utilizarla para resolver problemas como los de este tipo, donde se forma un ángulo de 90 grados. Eso sí, hay que recordar siempre que el teorema de Pitágoras solo lo vamos a utilizar cuando se forman triángulos rectángulos, cuando se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y entonces, para terminar, vamos a hacerlo con otro mensajito de Pechi. Aquí dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Proverbios 13:11. Cuando nosotros nos esforzamos y damos lo mejor de nosotros mismos, vamos a disfrutar mucho más de la recompensa. Vamos a sentir esa satisfacción de habernos esforzado y lograr lo que nos propusimos alcanzar. Ok, entonces espero que este videito les haya servido para entender mejor el teorema de Pitágoras.